muy interesada en física de partículas. Creo que todos tenemos mucho que aprender. Yo en el poco rato que he estado he aprendido muchas cosas y a ver si la próxima puedo venir todo el día. Hoy no ha sido posible porque mi estudiante presentaba el trabajo de máster, por lo que he llegado un poco tarde. Yo no sé si las... Yo tengo que darle esto para que pase página o... Pablo, digo para esto. Jorge, es que le da ahí el... Aquí está, a la... No, bueno, yo estoy experimentando todo lo que bueno, yo voy a hablar de la investigación que se hace en el CIMAD muy por encima y muy rápido, y por ahí quedan las transparencias, y mi dirección de correo, la repito aquí, la podéis apuntar, cualquiera vale, incluso cimad.es, todas van al mismo sitio. Si no lo queréis apuntar, recordad que todo esto va a estar disponible y os diremos cuándo. O sea, ¿dónde? Podéis escribir cuando queráis para hacerlo, ¿de acuerdo? El CIMAD es un centro de investigación que está en Madrid, es un organismo público que se creó en los años 50 como Junta de Energía Nuclear y afortunadamente ha evolucionado fuera del ámbito, en principio, posiblemente militar y se ha convertido en un centro de investigación donde se hace investigación multidisciplinar. Se hacen estudios de fusión y fisión nuclear, energías renovables, solar, eólica, los molinos que veis por ahí, los primeros se diseñaron las palas en el CIMAD. Hay combustibles fósiles, biología, superconductividad y de lo que yo voy a hablar más es de las divisiones de física y astrofísica de partículas. Menciono esto porque, como decía, no todo el mundo se tiene que dedicar a la ciencia y los que se dedican a la ciencia no todos van a hacer física, pero el CIMAD es un lugar donde hay becas para hacer la tesis doctoral, se puede hacer el máster y puede ser en física, en química, en biología y en una serie de áreas, y yo creo que eso los estudiantes tienen que saber. Esto está para ellos, tienen que aprovechar. Y en el futuro igual pueden tener su plaza de investigador o de tecnólogo o lo que sea, incluso ser un ingeniero. O sea que hay oportunidades que tienen que saber que existen. El CIMAD siempre es una especie de agujero negro y nadie sabía lo que hay, porque en tiempo se asociaba a la energía nuclear. Pero eso pasó a la historia. Tenemos, en mi departamento hay dos divisiones que hacen investigaciones fundamentales, que es lo que son la de física de partículas y astrofísica de partículas. La física de partículas, que es digamos, la alma mater, tiene larga tradición de hace ya, no sé, 30 o 40 años en grandes laboratorios haciendo experimentos de física de partículas en Hamburgo, en DESY, en Fermilab en Chicago, en el CERN. Hemos participado, bueno, las generaciones, nuestros ancestros científicos y nosotros en una serie de experimentos de física de partículas. Y bueno, actualmente participamos en proyectos diversos, no solamente de física de partículas, sino también de física de partículas y cosmología. Ahora hablaré de ellos, estos son siglas, ahora os digo lo que son. Una parte importante es que la división de astrofísica de partículas se emerge de alguna forma como un bulbo de la física de partículas. El grupo ha ido creciendo y ha ido diversificando. Y también es importante porque cubrimos un área mucho más amplia, no solamente experimentos de colisión de partículas, sino un área mucho más grande, lo que es más interesante para estudiantes que luego quieran hacer algún tipo de investigación. Todo esto siempre dentro de la física experimental. No tenemos ningún grupo de física teórica ni de fenomenólogos, lo cual es una gran carencia, pero bueno, ahí está el complemento de otros centros que hay en Madrid cercanos, donde seguramente habrá algo. En estas divisiones en concreto somos, los he contado por encima, no sé muy bien, del orden de 35 doctores, 10 estudiantes de doctorado y unos 10, 12 ingenieros y técnicos. Esto es una pirámide invertida, pero es uno de los problemas de la ciencia en España. Esto tendría que ser, si no al revés, al menos de un orden parecido. O sea, es un poco médico que haya esta distribución de tantos doctores y tantos estudiantes, porque quiere decir que muchos doctores no tienen un estudiante de doctorado que dirigir. Esa es una situación que quizá nos corresponde a nosotros, pero conviene saber. Entonces, ¿en qué trabajamos? Es lo que voy a hablar en el CIMAD. Bueno, aquí he puesto dos gráficos que no voy a explicar en detalle porque os sonará. Uno se refiere al modelo estándar de partículas y otro al modelo estándar cosmológico. En física de partículas, bueno, pues como estas tablas, yo espero que os suenen a muchos que habéis ido al CERN y más, pues hemos participado en experimentos que implican prácticamente a la totalidad de ellas. Hemos experimentos electrón-positrón, estudios de muones, de taus, medidas de los vector boson ZW, de jets hadrónicos. Bueno, prácticamente cada partícula que hay en CIMAD ha participado en algún experimento donde estas partículas jugaban un papel importante. Por supuesto, el bosón de Higgs, que no estamos seguros, pero creemos que lo hemos descubierto, pues ahí, en concreto en CMS, jugamos un papel muy directo en este análisis y bueno, pues tenemos, aunque el orgullo tampoco fue un papel muy importante en nuestro trabajo, pero bueno, puedo decir
alegría mayor de la habitual en haber participado en este tipo de cosas. Pero también participamos en experimentos que implican neutrinos, que están aquí, estudiamos oscilaciones de neutrinos, hay experimentos específicos para detectar antimateria en el universo y una serie de experimentos también nuevos que intentan detectar materia oscura y energía oscura. Como sabéis, son los principales componentes del universo, cosa que hasta hace poco no sabíamos. Y, aunque nuestra división no sea de física médica, hay un grupo de física médica en el CIMAD que también ha emergido de la división de física de partículas y se ha unido con una división de tecnología, de electrónica y demás. Entonces se desarrollan detectores para física médica, lo cual yo creo que también es muy importante porque quienes estén más interesados en cosas de aplicación más inmediata pues pueden dedicarse a la física médica. Es un área francamente única. Porque quizás no se damos cuenta cuando tienen nuestras edades y está más en el punto de mira de ciertas dolencias que para los jóvenes. Voy a ir rápidamente, bueno, cuando lleve 10 minutos hablando, me das con el látigo y me callo, porque si no me enrollo, tengo 15 transparencias, me parece que voy por las 5. No voy a leer todo en detalle, solo decir que una de las incógnitas que hay en el universo es dónde está la antimateria, porque no hay simetría entre la antimateria, y aunque hay experimentos de colisión que intentan medir esa asimetría, hay experimentos de astrofísica que están en satélites en órbita, y este es el caso de AMS, que intentan detectar isótopos de antimateria, por ejemplo, antihelio. Eso es un experimento muy interesante en el que participa el CIMAD junto con el premio Nobel Samuel Ting, con el que ya estuvimos trabajando durante varias décadas en el pasado posterior. AMS es este detector, está puesto en la Estación Espacial Internacional y detecta rayos cósmicos primarios porque está esencialmente fuera de la atmósfera. Y bueno, pues uno puede detectar, por ejemplo, esto creo que es un núcleo de carbono atravesando el detector, que se ven las trazas en las capas de silicio y las deposiciones de energía en los contadores de tiempo de vuelo y en el anillo de Cherenkov para que vean. El detector Cherenkov este que detecta la carga de los isótopos se ha fabricado en Europa y se participa en el análisis. Esto es un detector que tiene muchísimas aplicaciones técnicas para ese dato y se hace, yo creo que es física muy interesante de muy alto nivel, de tipo de personas. Siguiendo por el lado de la astrofísica, más bien la cosmología, es importante medir parámetros relacionados con el contenido de materia y energía del universo y sobre todo encontrar fuentes, digamos, tangibles físicas de esta materia, de esta energía oscura. Entonces, concretamente, el experimento DES, que se llama Activity Survey, es un experimento, bueno, es un experimento en sí mismo, porque en realidad no es un experimento en el sentido que tú pones algo y mides, sino que observas lo que pasa. Consiste en una cámara de CFD que tiene 570 megapíxeles, lo cual esto es una cosa bastante sorprendente si tenemos en cuenta el nivel de alineamiento que tiene que tener y tiene que estar enfriada con hilo líquido porque no podemos permitir que los CFDs de la cámara oscilen por la precisión que tienen que tener las fotografías para hacer estudios de distribución de cúmulos de galaxias, hay que medir correlaciones angulares, se quiere medir efectos de lentes gravitacionales y una serie de cosas que hace falta una excelente resolución, no solamente la posición, sino el tipo de luz que se mide. Esto está en un telescopio en el Cerro Toro de Chile y la gran noticia es que las primeras imágenes de DES fueron recogidas el 12 de septiembre y va a empezar a funcionar, digamos, de forma constante a partir, no sé si es de diciembre o de noviembre, que esta bueno, es una de las primeras imágenes que ha tomado. Y nos parece una foto normal, parecida a las de Hubble, pero la infundia científica que hay detrás, con los filtros cromáticos para extraer información diversa sobre este tipo de cosas, esto contiene mucho más información que una simple fotografía de Hubble. Y ese es el mérito de DES. También hay un grupo que participa haciendo física de neutrinos. Los neutrinos son unas partículas muy especiales porque, si bien son las partículas casi más presentes en nuestras vidas, nos atraviesan del orden de, son 10 o 100 millones de ellas por centímetro cuadrado y segundo, que vienen de diferentes fuentes, nosotros nos enteramos, y es porque es muy difícil la interacción con la materia, es una interacción de forma débil, la Quick Interactions, pero se pueden hacer experimentos específicos para medir los neutrinos y podemos saber que son neutrinos del tipo electrón, del tipo muon, del tipo tau, y uno de los experimentos más sorprendentes de las últimas décadas es que los neutrinos cambian de sabor. Un electrón siempre es un electrón y un muón siempre es un muón, pero un neutrino cambia de ser del tipo electrón, tipo muón, tipo tau. Eso es muy importante porque solo es posible si los neutrinos tienen masa. Y hasta hace poco se pensaba que no tenían masa. Luego eso realmente la constatación experimental de que los neutrinos son masivos, aunque su masa sea ínfimamente pequeña. Y este tipo de experimento, está situado en un reactor nuclear en Francia, se detectan neutrinos que provienen
de las reacciones nucleares que hay en este reactor y se detectan esencialmente en una piscina que está cubierta de fotomultiplicadores para la luz. Y ahí uno puede medir esas oscilaciones y medir parámetros con mucha precisión para conocer más, caracterizar los neutrinos y saber mucho más de cómo funciona el mundo de los neutrinos. Ahí también participa un grupo de CIEMAT que ha construido la parte importante de los soportes mecánicos de los fotomultiplicadores, ha caracterizado muchos fotomultiplicadores. Siempre es importante la contribución instrumental para los experimentos. No vale llegar ahí y decir que organizamos los datos, hay que formar parte de los datos. Y quizá la joya de la corona es CMS, que es el experimento del CERN que yo creo que todos conocéis. Y bueno, se hacen muchos estudios de física, supersimetría, búsqueda de bosón de Higgs, medidas de partículas conocidas como el bosón Z y el W, y somos tantos, entre comillas, en CMS, que podemos diversificar el trabajo y hacer medidas en diferentes áreas. El detector, como sabéis, está a 90 metros bajo tierra. Aquí se ve una imagen donde me gustan saltar las cámaras de muones, que son estas cámaras de aluminio, aquí, y toda esta segunda fila, que es el 30% de las cámaras, y algunas de las que van en la última fila se han construido encima. Aquí se ve unas personas para que veáis el tamaño del detector, y este es el pequeño Atlas, que es muy emocionante. La gran noticia es que, bueno, Julius comunicó que se ha observado una partícula nueva que podría ser el bosón de Higgs. Que podría ser, quiere decir que aparece cuando tú buscas algo con unas características muy concretas y esta partícula las tiene, luego a todas luces es el bosón de Higgs, pero en ciencia para constatar algo no basta con que se parezca, sino que hay que medirlo con mucha precisión. Entonces solo podemos decir que es compatible a un cierto nivel de precisión. Y el nivel de precisión que tenemos ahora es pequeño porque tenemos pocos datos y se están tomando más datos. Entonces, esto es un suceso en el que podría haberse producido un bosón de Higgs, que como es una partícula virtual y se desintegra de forma prácticamente inmediata, se desintegra en los bosones Z, que los conocemos perfectamente, los hemos medido en directo, sabemos su masa, su anchura, una cantidad de cosas impresionantes de esa partícula. Y el Z también es una partícula virtual que se desintegra rapidísimamente, dando lugar a un par de electrones, electrón-positrón, que se ven aquí las cascadas en rojo, medidas en el carbono electromagnético, o bien el otro Z, porque son dos Zetas, van a un par de muones, un muón positivo, que es este, y un muón negativo. Concretamente estas cámaras donde se detectan estos muones son las que se han construido en el CIEMAT. Así que esto sería un suceso posiblemente de Higgs, pero también es compatible con todos esos cientos de miles de sucesos que dan estas señales y se podrían confundir con los de Higgs. O sea que al final nuestro análisis es estadístico y necesitamos unos cuantos cientos de sucesos de este tipo para poder realmente afirmar que tenemos un bosón de Higgs. Esto es otro candidato a bosón de Higgs, pero un canal diferente en el que el bosón de Higgs no va a dos zetas, sino que va a dos fotones. Esta es la cascada de un fotón en el calorímetro y esta es la cascada. Esto es una versión simplificada, veis unas poquitas trazas de partícula y eso simplemente porque hemos quitado las otras 2 o 3.000 partículas que había en la tabla de vértice, porque si no, no se veían. ¿De acuerdo? Y a este tipo de cosas nos dedicamos. La idea que yo quería dar, es, más que hablar de física, es el amplio espectro experimental y observacional que se cubre en el CIEMAT, desde la física de partículas, medidas de precisión, que son muy importantes porque también haciendo medidas de precisión, encontrando pequeñas desviaciones, uno descubre nueva física. Y pasando de ahí a la búsqueda directa de nuevas partículas, nuevas interacciones como supersimetría, y luego pasando ya a la tecnología, hay experimentos que he mencionado tenemos una materia oscura, que era el laboratorio subterráneo de Canfranc, de energía oscura. DES tiene una continuación más a largo plazo, que es PAO, que también es para estudiar el universo en aceleración, y experimentos que están planeados para el futuro. O sea, que no solamente tenemos un ojo de lo que estamos haciendo ahora y recordamos lo que hemos hecho en el pasado, sino que además estamos pensando en lo que vamos a hacer en el futuro a medio y a largo plazo. Todo esto no valdría de gran cosa, digamos, a los científicos sí, pero a vosotros y a las siguientes generaciones no, de no ser porque hay que dar oportunidades para que haya nuevas generaciones que se incorporen a esto y contribuyan. Esas nuevas generaciones pueden hacer una tesis doctoral, un máster, y luego pueden decidir dedicarse a la investigación o pueden decidir dedicarse a la docencia, que es una carrera igualmente vocacional e importante, si no más, porque lo he dicho varias veces, parece que cuando estoy en estas situaciones hago la prueba a los profesores, pero yo tengo hijas en edad escolar y cuando uno se da cuenta de hasta qué punto es importante saber plantar las semillas, pues es cuando empezó a dar un poco más valor a la docencia, más valor del que quizá yo le daba cuando estaba en una escuela. ¿De acuerdo? Como he dicho, el CIEMAT tiene una larga tradición de investigación puntera en grandes laboratorios, como ya he dicho, también colaboramos con la NASA y grandes observatorios astronómicos en todo el mundo. No estamos adscritos a ninguna universidad, lo cual es un problema a la hora de conseguir becarios, porque nosotros
nos llegan solicitudes de becarios que no han recibido otras becas, porque suelen tener un expediente un poco más bajo, pero eso tampoco es un problema, porque a lo mejor para dedicarse a ciertas áreas del conocimiento es importante ser de matrícula de honor, pero nosotros tenemos un amplio espectro, incluso estudiantes, digamos, mediocre, entre comillas, en el estándar de la investigación, que es de un notable. Por ejemplo, yo soy el mediocre, yo soy un notable en la carrera, y en ese contexto soy de los mediocres normalito, ¿no? Soy mediocre, aquí mediocres somos todos. Entonces, no hace falta ser matrícula de honor ni esto para dedicarse a estas cosas, pero sí lo eres mejor todavía. O sea que aquí hay cabida prácticamente para todo el mundo, que tenga interés y que se tome las cosas en serio. Si no ha aprobado la carrera que no ha aprobado, a lo mejor es que o ha tenido otras actividades o no ha podido dedicar el tiempo que quería o simplemente no tiene interés suficiente. Hay que prestar la en ese sentido. Pero encima ya digo que aunque no tenemos acceso a la universidad, sí que tenemos capacidad de dirigir trabajos de máster, y lo hacemos, y tesis doctorales, y lo hacemos con cierta frecuencia. Tanto en física como en astrofísica de partículas, en una variedad de temas que yo creo que están vistos casi de cualquiera. De modo que las puertas del CIMAC están abiertas para cualquiera que quiera hacer la carrera de investigación. De acuerdo que esto uno lo decide cuando está al final de la carrera, pero si oyen hablar de estas cosas cuando están en el instituto, se evita un poco la situación, un poco, bastante descorazonadora que he tenido que vivir cuando vas a dar una charla al instituto y ves estudiantes que se quedan charlando contigo cuando ya han cerrado el instituto y estás en mitad de la calle con 3 o 4 tíos diciendo esto es interesantísimo, te hacen unas preguntas excelentes que no sabes contestar y te dices, ¿y tú qué vas a hacer? Bueno, yo quiero hacer físicas, pero voy a hacer ingeniería porque así que encuentro trabajo. Es descorazonador. Con todo el resto de la ingeniería puedes encontrar un trabajo buenísimo en ingeniería, pero si tu vocación es la ciencia, al menos inténtalo. Entonces yo creo que también hay que quitar ese prejuicio seguro de que uno no encuentra trabajo en ciencia, y eso es simplemente mentira. Yo tuve el dilema de estudiar una ingeniería en una época donde la crisis económica era mucho peor que la de ahora, donde la gente realmente sabía que si estudiaba no iba a encontrar trabajo, ni siquiera siendo un título superior, no como ahora. La gente vivía mucho peor porque ni siquiera la clase media llegaba a fin de mes. Entonces no vamos a engañarnos. No es un problema de que es que tenga una emergencia por sacar adelante. Es algo mucho más fundamental. Y bueno, yo decidí hacer una carrera de ciencias contra todas las presiones y he encontrado un hueco. Hay quien no lo ha encontrado, pero no pasa nada. La vida tiene muchos caminos y no hay por qué despreciar ninguno. Pero tampoco hay por qué tomar decisiones a priori cuando uno no sabe cómo van a ir las cosas. Y yo creo que es una puerta que está abierta para cualquiera. Y aquí sí que no hay distinción. Aquí lo que importa es la motivación y la capacidad de esfuerzo y tomarse las cosas en serio. Puedes tener un poco más de expediente, un poco menos. Puedes venir de Minasierra o puedes venir de otras islas. No importa. No importa. Y después de la charla política, que manifiesta mi preocupación por el futuro de la ciencia en España, que es más preocupante que el de la economía, porque la economía sabemos cuál va a ser, el de ciencia, ¿no? Desde hace unos años intentamos que nuestra contribución a la divulgación científica sea más importante o más patente. Algunos lo sabéis, otros no. En gran medida esto es gracias a Paco Ardadas, porque estamos siempre en contacto para ayudarlo en sus propuestas divulgativas y él nos ayuda con las nuestras. Y muchas veces, pues, en esta relación simbiótica abusamos unos de los otros. Yo quiero dar las gracias al público porque, desde luego, su labor es excelente y, por supuesto, la vuestra, pero él, de alguna forma, es la guía de comunicación y fuente de muchas de las iniciativas. Desde el 2010 el CIMAC participa en las masterclasses del EPOC. Y otra cosa descorazonadora es decir lo bien que se lo pasan y lo contentos que va al instituto y lo motivados que están. A mí se me caen los pies porque solo podemos acoger a 30 estudiantes. Y no me harto de repetirlo. Lo siento, no tenemos más sitio. No tenemos más sitio porque tenemos 20 ordenadores, uno no funciona y al final nos quedamos con sitio para 36. Apenas tenemos sitios para que vengan profesores porque el aula es pequeña. Y además, yo puedo pedir un par de veces al año 500 euros a mi jefe para invitar a comer a los chavales. Algún día está pensado en ponerlo yo, de hecho es lo que hago. Lo digo a mi jefe, digo, no, tal, bueno, son 500 euros, pero vamos, que si el grupo no puede, no importa, pues yo los pongo. Espero, tengo el día que me diga, vale, por favor. Pero bueno, desde el año pasado hicimos una masterclass del CEPAN, que aunque lo organiza el CEPAN y hay que darle mucho peso en realidad, quiero decir que la idea fue mía. Y salió, no tan bien como la otra, pero bueno, salió bastante bien. Los contenidos son los mismos, luego para los estudiantes va un poco igual, salvo la videoconferencia, fue un poco desastrosa. Y el jueves tenemos una reunión para decidir si lo hacemos este año, ¿no? Yo espero que sea porque los estudiantes se beneficien. Y
intentamos hacer primar el interés de los estudiantes y no el nuestro. Y por último, el CIEMAT, que yo, vamos, me gusta mucho dar ganas de nada, pero también, en este caso el CIEMAT soy yo, cuando propuse el ciclo de charlas en el instituto, a mí Isidoro me dijo, hay que hacer actividades de divulgación del CEPAL, ¿qué hacemos? Y yo le dije, yo tengo dos ideas, las masterclasses, que en vez de ser CER sean CEPAL, y la ciclo de charlas en el instituto. Y al principio era una locura, pero al final han sido dos realidades. El ciclo de charlas es algo que empezó a funcionar este año, que simplemente uno va a la página del CEPAL, se inscribe, hay un plazo que yo no sé por qué existe, tendría que estar abierto todo el año, y es lo que voy a intentar discutir los jueves, y uno se inscribe, y o bien yo, o cualquiera de mis compañeros, de momento somos 10, pero podría haber más, estamos dispuestos a ir a institutos de bachillerato a dar charlas sobre física de partículas, astrofísica de partículas, cosmología, lo que haga falta. Es gratis, ¿vale? Corred la voz. ¿Cuánto cuesta esto? Digo, es gratis. Si nos siguen bajando el sueldo, igual termino pidiendo alguna pequeña compensación económica. Pero de momento, como todos estamos en el mismo barco, creo que no podemos. Entonces, por favor, difundir la palabra, charlas en el instituto, y que no está abierto el plazo en la página del CEPAL, me mandáis un correo a la dirección tal, que ya lo han dicho antes, vas a venir, me mandáis un correo, quiero una charla tal cual, no sé qué, os pediré los datos oportunos para saber dónde, qué y cuándo y cuántos alumnos son y de qué nivel, etcétera, etcétera, y ahora estamos para dar la charla. Así que os animo a participar en estas actividades divulgativas y no os cortéis, que por supuesto que no son estrictas los que estáis aquí, porque esto tiene que estar disponible para todos los estudiantes de Madrid, aunque sus profes no han tenido la suerte o el interés de hacerlo. Y eso es todo.